¿qué pasa cuando colocamos estos tres elementos? Pueden ser dos, no necesariamente los tres. En un circuito los ponemos en serie. Y este es el único caso que vamos a considerar. Ya ponemos las reactancias JXL menos JXC, a ver, para el capacitor. ¿Está bien? O sea que ya pongo el circuito a nivel reactancias, en lo que se llama el campo transformado, el campo fasorial. Y esto como menos JXC, donde XL, recuerden que es omega por L, y XC es 1 sobre omega C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo esto lo excitamos con una tensión de valor eficaz B, fasor, y acá va a circular una corriente eficaz fasorial I. ¿Está bien? Y entonces podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff y decir que B menos I por RL menos J por I por XL más J por I por XC va a ser igual a 0. O sea que B, podemos sacar factor común I de R más J XL menos XC, agrupándolo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto es todo fasorial, ¿no? Por lo tanto, este corchete que está acá es un número complejo y se lo llama impedancia compleja. Muchas veces en los libros, sobre todo que no usan nomenclatura compleja, lo llaman directamente impedancia. ¿Pero por qué digo complejo? Porque es un número complejo. Es decir, físicamente no, digamos, tiene dimensiones de ohm, pero cuando ustedes tienen un vector cualquiera y lo multiplican por un número, ya sea positivo o negativo, ¿qué pasa? Tiene la misma fase. Bueno, si el número es positivo, tiene el mismo sentido, y si el número real es negativo, tiene sentido contrario al otro vector, ¿no? Supongamos que tenemos los dos vectores A y B. Ahora, cuando ustedes tienen un vector y lo multiplican por un número y cambia la fase, como es el caso de los circuitos eléctricos, el vector tensión y el vector corriente, quiere decir que ese número Z, que lo llamamos impedancia compleja, que justamente porque habíamos llamado Z, se acuerdan a los afijos de los números en el plano complejo, ese número, si cambia la fase, tiene que ser un número complejo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es matemática, chicos, no. O sea, se lo justifican bien en álgebra. Entonces, ese número, que es Z igual a R
más JXL menos XC tiene un módulo que, como todo número complejo, o sea, si nosotros lo representamos, supongamos que tomamos R, que es el número real, acá tenemos JXL adelantando 90 grados, menos JXC atrasando, supongamos que en este caso XL en módulo es mayor que XC. Entonces la resultante es JXL menos XC, si yo a esto le resto XC, y la resultante de la suma de estos tres vectores me va a quedar acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es Z. El módulo de Z, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de ¿quién? De R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. ¿Está bien? Y el ángulo de desfasaje o el ángulo phi de la impedancia con respecto a la resistencia va a ser el arco tangente de la parte reactiva, o sea, XL menos XC sobre R. ¿Sí o no? Bueno, entonces quiere decir que, ustedes lo ven ahí, que el circuito, si XL es mayor que XC, ¿qué pasa? El ángulo phi es positivo. El circuito es inductivo. ¿Qué quiere decir? Que la XL va a ser mayor que la XC. Porque omega por L mayor que 1 sobre omega por C. O sea que, en definitiva, la tensión aplicada al circuito B va a adelantar a la corriente. Si el ángulo phi es negativo, ¿qué es lo que va a pasar? El circuito es capacitivo. Quiere decir que ahí la corriente va a adelantar a la tensión o la tensión va a atrasar a la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y también puede pasar que una cosa sea positiva, en este caso el ángulo phi, negativo, o sea que adelante o que atrase a la corriente, y también puede suceder que esté en fase con la corriente, o sea que el ángulo phi sea cero. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, se dice que el circuito está en resonancia. O sea, tenemos la resonancia en un circuito, resonancia.
tenemos la resonancia en un circuito cuando el ángulo phi es igual a 0. O sea, se entiende un circuito RLC, no una resistencia pura. Una resistencia pura siempre está, pero siempre están en fase, ¿no? Pero al ser un circuito RLC y no haber desfasaje entre la tensión y la corriente, se dice que el circuito está en resonancia. ¿Estamos de acuerdo? En resonancia. Y en ese caso se cumple la condición de resonancia, se logra cuando las dos reactancias, la inductiva y la capacitiva, son iguales en módulo. O sea, cuando XL es igual a XC. O sea que omega por L, vamos a llamar omega 0 en resonancia, es igual a 1 sobre omega 0 por C. Entonces, la pulsación de resonancia es 1 sobre la raíz de L por C, ¿no es cierto? Si yo despejo ahí, me queda omega 0 cuadrado igual a 1 sobre LC, entonces me queda omega 0 igual a 1 sobre la raíz de FC. O la frecuencia de resonancia, que es omega 0 sobre 2pi, me queda 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Esto es la pulsación de resonancia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si entonces tenemos un circuito RLC, como el que marcamos, y nosotros queremos exponer cómo varía el módulo de la corriente, el módulo de la corriente, en función de omega, ¿no? Va a ser el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia. El módulo de la tensión es B dividido la raíz cuadrada del módulo de la impedancia, o sea, el módulo de la impedancia que es la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Y si ustedes lo grafican eso, creo que lo vieron en análisis matemático, pueden sacar el módulo, la concavidad, si alguno tiene que dar el final de análisis 1, les da una función llamando, por ejemplo, omega X, ¿no? Les da una función cuyo valor máximo lo presenta en resonancia. Es una práctica que van a hacer, supongo, ahora el lunes que viene. ¿Cuándo tienen laboratorio? Claro. La corriente en función de omega les da una curva que no es simétrica respecto de omega 0, pero es una curva que presenta un máximo en omega 0. Y omega 0 se produce cuando el paréntesis del denominador vale 0. O sea, cuando omega L es igual a 1 sobre omega C. Entonces, el valor máximo que toma ahí es directamente B sobre R. Es B sobre la raíz cuadrada de R cuadrado, que es R. Entonces, digamos, si uno en el laboratorio lo que van a hacer con un amperímetro, con un osciloscopio, van a verificar seguramente, van a variar, por ejemplo, no sé si tienen un generador,
varían la frecuencia del generador, varían omega, y entonces van a levantar o van a graficar o van a ver que la corriente, poniendo una lamparita acá o poniendo un amperímetro, va a marcar, si ustedes van aumentando la frecuencia, por ejemplo, a partir de la corriente continua, van a lograr una corriente máxima y después, si siguen aumentando la frecuencia, la corriente va a ir disminuyendo hasta que se va a volver a ser igual a cero cuando esa frecuencia la hagan muy, muy alta. En primer caso, digamos, el circuito es capacitivo para frecuencias menores que la de resonancia. En resonancia es resistivo, porque la corriente está en fase con la tensión, y para frecuencias mayores que la de resonancia, el circuito es inductivo, porque la corriente va a adelantar respecto de la tensión. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿Entendieron lo que es la resonancia? La resonancia también a veces, si no puedo variar la frecuencia, dejo la frecuencia constante y lo que varío es L, o la inductancia o la capacidad. Por ejemplo, antiguamente, y en algunos teatros se sigue usando, en lugar de utilizar triacs o tiristores para lograr esto, se variaba la capacidad, variar la capacidad o la inductancia, variando recuerden que la inductancia dependía de las condiciones geométricas, entonces en un inductor, si uno va sacando el núcleo de hierro, por ejemplo, va logrando este efecto. En los teatros, vieron que, o en los cines, cuando se hace un intervalo, cuando va a empezar la función, las luces no se apagan de golpe, porque eso provocaría que la gente todavía no está ubicada. Entonces empiezan a disminuir gradualmente su intensidad hasta oscurecerse totalmente la sala. Esto lo logran, por ejemplo, en un circuito, hoy se hace electrónicamente también, pero si no variando la capacidad, por ejemplo, o sea, en el circuito resonante, realmente es un resonante paralelo, porque es todo paralelo la distribución de corriente alterna, pero lo podemos ver en el serie. Si uno varía la reactancia capacitiva, la va disminuyendo o la va aumentando, el circuito va disminuyendo la corriente y por lo tanto la corriente que circula por la resistencia va disminuyendo hasta sacarlo completamente de la condición de resonancia, que sería cuando las lamparitas brillan en su plenitud, y llevarlo entonces a la oscuridad total, variando la reactancia inductiva, al variar la capacidad o la inductancia, pues la frecuencia en la distribución no podemos variarla, son 50 Hz. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? Bueno. Bien. Vamos a hacer una rápida repasada del... ya tienen, bueno, los problemas resueltos. A ver el calendario. ¿Qué me faltó acá? ¿Leyeron el apunte de Insúa que les recomendé? ¿No lo vieron? Ahora estoy viendo. Bueno, acá tenemos la introducción, hay cosas de más, yo lo resumí, el caso de las senoides, la función cuadrática para sacar el valor eficaz, la potencia media, el circuito con un inductor, no hay potencia activa, ahora vamos a hablar de potencia, el circuito con el capacitor,
cómo se logran las relaciones de fase, de adelanto y de atraso que yo les expliqué, con inductor que la corriente, con capacitor que la corriente adelanta respecto de la tensión, con inductor que la tensión adelanta respecto de la corriente. Acá lo tienen un poquito resumido. Bueno, parece. Los diagramas que yo intenté hacer en el pizarrón, que acá los tienen más prolijos, ¿no? La representación de fasores que le expliqué, y la representación fasorial en el circuito capacitivo, que la corriente adelanta la tensión, que están en fase en el resistivo, el concepto RL, o sea, yo no lo di el RL, le di directamente el RC, el RLC, que ahora lo vamos a ver, y el diagrama de impedancias y de tensiones y corrientes. La explicación de lo que es la impedancia, y, digamos, el diagrama fasorial de la impedancia y de las tensiones y corrientes. Si yo tengo el diagrama de impedancia en el circuito serie y lo multiplico por la corriente, tengo el diagrama de tensiones y corrientes, o sea que es proporcional al de impedancia. Muchos problemas le van a pedir los diagramas de impedancia o de tensiones y corrientes. Y como vamos a ver ahora, si al de tensiones y corrientes lo vuelvo a multiplicar por la corriente, tengo las potencias, los tres tipos de potencia que tenemos en corriente alterna. Esto lo vamos a tratar de rescatar, a ver. Que es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y al revés, si yo del diagrama de potencias divido por la corriente, tengo el de tensiones y corrientes, y si vuelvo a dividir por la corriente, tengo el de impedancias. Y finalmente, acá tienen ustedes la guía complementaria de los ingenieros Travato y Echeverry cuando esta cátedra, que son 8 problemitas que los resolvió el mismo ingeniero Insúa. Por eso yo no resolví los problemas, ni la puse la guía complementaria, porque la tienen acá, en el apunte teórico. Esos son los ejercicios de corriente alterna que se venden en el CEIT, o sea, la guía del CEIT tiene al final estos ejercicios. La otra guía, la oficial, bueno, yo la puse en el aula virtual y no se vende, ustedes la pueden bajar directamente de internet, ¿ok? Yo les agregué, estos son los resueltos, esta es la guía de corriente alterna que tienen en internet. Yo les agregué acá los problemas resueltos del Edminister, tienen algunos problemitas de corriente alterna resueltos, véanlos, cualquier cosa me van diciendo, no hay problema. Y después tienen una guía más de problemas adicionales que son también del Edminister, que no están resueltos, que están propuestos. Después también, ya para partir de ahora, tienen un repaso del segundo parcial, donde tienen clase de repaso que di el año pasado, el segundo parcial que tomé en el 2020, y aparte recuerden que en toda la ejercitación del primer parcial de los finales, la segunda parte tienen todos problemas que son del segundo parcial, así que los podemos tomar, ¿ok? Ok. Acá hay unos problemas propuestos del Edminister también, que como ven tienen respuesta.
este problema de suma de corrientes, en realidad es un problema vectorial, no hacerlo, porque eso correspondería a circuitos paralelos, mixtos. En los circuitos serie, las corrientes es la misma. Y este es el último problema, también habla de diagramas de admitancia o de impedancia, este tampoco. Así que el 540 y el 543 no los hagan porque no están en el programa del curso, digamos. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a hablar de potencia eléctrica. La potencia, como ustedes saben, es el producto de la intensidad por la tensión aplicada al elemento. Entonces, en una resistencia, si yo multiplico la tensión por la corriente, voy a tener una potencia que va a ser P, la voy a llamar, que va a ser justamente R por I cuadrado, porque multiplico la tensión por la corriente. Entonces tengo, como la tensión en la resistencia es R por I, puedo hablar de que va a ser R por I cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí o no? O la tensión B por I. B en la resistencia, ¿se entiende, no? Si yo multiplico la tensión por la corriente en la inductancia, tengo lo que llamo potencia reactiva en el inductor, que sería la UL por la I. Como la UL es XL por I, me quedaría XL por I al cuadrado. Y si multiplico la potencia, la tensión en el capacitor por la corriente, tengo lo que llamo la potencia en el capacitor. La puedo poner como XL por I cuadrado. Obviamente, ¿por qué hablamos de Q y de I? Porque son energías reactivas, como consecuencia de que no se gastan, no se disipan en calor. La QL se almacena por unidad de tiempo en el campo electromagnético del inductor y la QC se almacena en el campo eléctrico del capacitor. O sea que están fluctuando en el circuito, no se gastan. Por lo tanto, las compañías distribuidoras de electricidad nos cobran a nosotros solamente la potencia activa, que se mide, como sabemos, en watt. Esto es watt. Y la unidad de potencia reactiva, ¿cuál es? Es volt por amper reactivos, bar. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, voy a ayudar a River. No, en realidad quiere decir volt amper reactivo para nosotros. Y es una potencia que no la cobran. Los medidores que nosotros tenemos de energía eléctrica, porque la energía es potencia por tiempo, en kilowatt hora nos facturan solamente la potencia activa. Pero ¿qué pasa? Pasa que yo puedo hacer un diagrama complejo y poner entonces la potencia activa, como acá vimos en el apunte, la potencia reactiva inductiva
y la potencia reactiva capacitiva. Sumar, como acá está hecho, y tener entonces la potencia total, suma de la potencia activa y la potencia reactiva, que la llamamos potencia aparente. O sea, esta es la potencia P, esta es la potencia en el inductor reactiva, esta es la potencia en el capacitor capacitiva, y esta es la potencia aparente, que la podemos escribir como P más JQ. Uno puede decir, uy, pero la energía es un vector. No, acá estamos asociando, tal vez por eso este tema es un poco complejo para escribirlo, porque bueno, a nivel de física 2, tanto en los libros como en el apunte de Trovato, no se habla de notación fasoriana, pero ustedes quieren que la interpreten, que esto realmente, el desfasaje que hay entre lo que sería el fasor de potencia aparente, que se mide en volt-ampere, con el fasor P, que se mide en watt, y el fasor Q, que se mide en bar, hace que uno pueda hablar entonces, el desfasaje phi es el mismo que hay entre la tensión y la corriente en el circuito, y es el mismo que hay en los diagramas de impedancia, entre la impedancia y la resistencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿cuál es el problema que tiene todo esto? La compañía de energía eléctrica me está cobrando esta potencia. Ahora, ¿qué pasa? La otra potencia Q no me la cobra. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad no se gasta, fluctúa en el circuito. Entonces, ¿qué me van a cobrar si no la gasto? Hasta ahora no la cobran, pero me multan. Puedo pagar multas. ¿Y por qué me multan? Porque si realmente en mi instalación yo tengo muchas bobinas, ¿qué voy a tener? Mucha potencia reactiva. Y al tener mucha potencia reactiva, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a necesitar mucha potencia aparente. Entonces, las compañías distribuidoras van a tener que tener una potencia aparente mucho más grande. Y los transformadores, reductores o elevadores en la subestación y reductores de los alta tensión, 132.000 volts a 13.200 volts, y después en las esquinas de la capital, la reducción de 13.200 a 380, tienen que ser mucho más grandes, porque la dimensión de un transformador, como el transformador almacena energía magnética, si yo voy a usar, pues tengo muchos motores, mucha energía magnética, no la puede fabricar la energía, entonces la suministra el transformador. O sea que los transformadores tienen que estar diseñados para poder almacenar esa energía electromagnética. ¿Está claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la zona de mi barrio, de la capital, yo vivo en Flores. Flores era un lugar plenamente residencial. O sea, se hizo ahora en la calle Avellaneda un centro comercial muy importante. Y así como hay fábricas de ropa, la mayoría de los negocios son todas fábricas. Desaparecieron las casas ahí en la calle Cuenca, la calle Nazca. Creo que alguno de ustedes me dijo que vivía por ahí, pero realmente es todo fábricas clandestinas. Y las instalaciones eléctricas eran domiciliarias. O sea, los transformadores de media a baja tensión de 13.200 a 380 eran relativamente chicos para un consumo domiciliario prácticamente nulo en potencias reactivas. Ahora,
en su momento con los tubos fluorescentes, las reactancias que había y las fábricas, las costureras y máquinas, los telares, máquinas fabricadoras de ropa, ¿viste? Todo eso, lo que hizo fue que tengan un consumo reactivo muy alto. Y entonces, bueno, normalmente es bastante común que vuele, ¿eh? Y quede bastante oscuras el barrio. El caso mío me salvo, porque yo estoy justo al lado de Coto y digamos, ahí, digamos, debido a las cámaras frigoríficas, todo eso se cambió. Pero normalmente en el barrio de Floresta y Villa Santa Rita tienen ese problema, que era un barrio que se transformó, si ustedes lo quieren decir, un poco como Loma del Mirador o San Martín, que era una zona más bien industrial. Y la distribución eléctrica no estaba prevista para ese consumo de potencia reactiva. Igualmente, digamos, lo que se multa, que les decía, es el exceso de potencia reactiva, ¿eh? O sea, si ustedes lo ven acá, el ángulo phi de desfasaje entre la corriente y la tensión si lo vemos, el coseno de ese ángulo phi es R sobre Z. O sea que es P sobre S. Eso se llama factor de potencia. Al coseno del ángulo de desfasaje se lo llama factor de potencia. Y si el ángulo phi es muy grande, factor de potencia. Y si el ángulo phi es muy grande, el coseno baja. El factor de potencia tiene un límite para las compañías de electricidad. Se lo vienen a medir periódicamente. Y si es más chico de 0,85 aproximadamente corresponde a un ángulo de 37 grados. Quiere decir que si el desfasaje entre la tensión y la corriente o entre la potencia aparente y la activa, P, es mayor de 37 grados, te aplican una multa bastante severa. Por ejemplo, en todas las fábricas y en los comercios y en las casas donde se detecta exceso de potencia reactiva, bueno, los electricistas tienen justamente que corregir el factor de potencia para evitar que multen. Entonces en el tablero se colocan capacitores. ¿Para qué? Para que al aumentar la potencia reactiva y sumar entonces, aumentar QC, al sumarse con QL va a dar un sumarse en oposición, ¿no? Los vectores, los fasores. Eso me va a hacer bajar el coseno de phi. Perdón, me va a hacer aumentar el coseno de phi. Voy a disminuir el ángulo de desfasaje phi. ¿Está claro? Entonces, en todas las industrias y donde es detectable un exceso de potencia reactiva, por ejemplo, en un edificio, digamos, donde tengo un departamento, se quejaron porque había en un departamento tenían directamente una fábrica de ropa, tenía un montón de máquinas. Y bueno, vino Edesur, lo sancionaron y bueno, primero no se podía tener ahí ya por reglamento de copropiedad. Lo denunciaron a Edesur y bueno, directamente clausuraron eso, porque si hubiera sido una propiedad que no departamento, bueno, ahí lo iban a multar y lo iban a obligar a bajar el factor de potencia. Pero directamente a subir el factor de potencia, perdón, a bajar el ángulo phi. En ese caso, en los departamentos está prohibido tener, justamente por el problema de la potencia reactiva. Está prohibido tener aquellos excesos de motores. Bueno, uno tiene una heladera,
tendrá algún equipo de aire acondicionado, pero realmente el hecho de una aspiradora, pero bueno, todo doméstico, ¿no? No transformar una unidad de vivienda en un ente industrial, digamos. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, como la tensión en la resistencia también la podemos poner como la tensión aplicada al circuito por el coseno de phi, y la tensión en la inductancia la podemos poner como U por el coseno de phi, a ver. La potencia activa, reemplazando UR por U coseno de phi, la podemos escribir como la U aplicada al circuito por la I por el coseno de phi. Esto es la potencia activa, donde U es la tensión aplicada al circuito. Y las potencias aparentes, reemplazando la UR o la UC por la U seno de phi, la podemos poner como U por I por el seno de phi. Y la potencia aparente directamente la podemos escribir como U por I. Recordemos, esto en watt, esto en bar, volt-ampere reactivos, y esto en volt-ampere. ¿Está bien, chicos? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo esto? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de corriente alterna, por ejemplo, un ejercicio que tenga todo. Vamos a considerar una resistencia de, vamos a ver los valores, no sé, vamos a poner 100 ohm. A ver si colocamos una inductancia de 30 milihenries. A la frecuencia de red, ¿qué reactancia inductiva tengo? A ver, XL igual a omega por L, o sea, 2πf. Yo para poner valores, bastante, estoy improvisando, la verdad no. Con los festejos de anoche no preparé nada, discúlpenme. Esto es 2pi por 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Por 30 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da esto? Calcúlenmelo, por favor. 2pi por 50 por 30 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? ¿Cómo? 9,42 ohm. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a bajarle un 0 a la resistencia. Vamos a poner resistencia de 10 ohm. Y pongamos un capacitor de 30 microfaradios. ¿Cuánto me da la reactancia inductiva? Capacitiva, perdón. 1 sobre 2πfc. Calcúlenlo, por favor. Por favor, chequeen los valores. No lo haga uno solo porque nos va a arrastrar el error. Y 2pi por 50
por 30 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto? Muy grande. Vamos a hacer una cosa. Para hacerlo más chico, vamos a poner en lugar de 30, si lo hacemos de 10, de 300 va a quedar casi en resonancia. Supongamos de 500 microfaradios el capacitor. Si esto ahora en lugar de 30 vale 500, ¿cuánto da? 10,6 podría ser. No sé, chequenlo, por favor. A mí me dio 6,36, profe. A ver. Bueno, esto da 6,36 ohms. A ver, chequealo vos que te daba 10,6. Así confirmamos. Me dio lo mismo, profe. ¿Cómo lo mismo? 6,36. Ah, bueno, no te daba lo mismo. Lo mismo que te dieron los compañeros, pues como me dijiste, me dio lo mismo, si te daba lo mismo que antes, no, por eso. 6,36 te dio entonces. ¿Sí o no? ¿Quedó confirmado? Sí. Supongamos que tenemos aplicado una tensión que tiene expresión en volt 311 por el seno de 100 pi t. Bueno, ¿qué me piden calcular? Por ejemplo, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, ya las calculamos, ¿verdad? 942, 6,36, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden pedir calcular? El valor eficaz de la tensión aplicada, la impedancia del circuito y el valor eficaz de la corriente. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el valor eficaz de la tensión? B máximo sobre raíz de 2. ¿Esto cuánto da? 220 volts. ¿Sí o no? Y en la amplitud. ¿Sí? Da 220. La frecuencia, bueno, la frecuencia la sacamos como omega sobre 2pi. Omega, ¿cuánto es en este caso? 100 pi. Dividido 2pi, ¿cuánto da eso? Claro. ¿Eh? Entonces, una vez que sacamos eso, conviene armar el circuito transformado. ¿Qué quiere decir el circuito transformado? Que en lugar de
utilizar inductancia y capacidad, ponemos directamente las reactancias inductivas y capacitivas. La resistencia es 10, se supone en ohm. La reactancia inductiva es J, 942, de acuerdo a lo que me dijeron ustedes, y la reactancia capacitiva es menos J, 6,36, ¿sí o no? Y al poner el circuito transformado, la fuente de tensión, en lugar de ponerla en forma instantánea, ¿qué ponemos? El valor eficaz del fasor. ¿De cuánto es el valor eficaz? 220. ¿Con qué fase? 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque acá el phi 0 que vendría sumando acá no está, es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. XL, pero L no varió. Lo que variamos fue C. ¿Sí o no? Lo que varié fue C. Al ser 500 cambia XC, queda este valor, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuánto vale la impedancia? 10 más J, sumamos, ¿no? O sea, como ya teníamos 942 menos 6,36. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es? Bien, entonces la impedancia es 10 más J 3,06. O sea, el circuito es inductivo o capacitivo. Inductivo. No. Si la XL es más grande que la XC, el circuito es inductivo. O sea, la tensión va a quedar adelantando respecto de la corriente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, si yo hago el diagrama de impedancias, tengo que representar esos tres fasores. El diagrama fasorial, ¿no? De impedancias. ¿Cómo sería? Bueno, tendría R, JXL, menos JXC, esta suma, y acá tendría la impedancia Z. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
sea, el diagrama de impedancia sería 10, esta de módulo, J 942 menos J 636 y Z acá, que es 942, 10 más esta impedancia que es 10 más J 306, ¿sí o no? Que si lo expresamos en forma polar, dando el módulo de la impedancia y el ángulo, ¿cuánto da? Recuerden que pueden pasar sin hacer la raíz cuadrada y la cotangente directamente con la expresión de cambio de coordenadas que tienen en las calculadoras. ¿Cuánto les damos? Z y phi, el módulo y phi. Háganlo como quieran, la parte operativa depende de ustedes, ¿no? Yo no me hago responsable. ¿Cuánto les da? Hola, ¿se cortó internet? ¿Qué pasó? ¿Cuánto da? 10, ¿cuánto es? 45 puede ser. 45,7. Si aproximamos diría 46. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el ángulo phi? ¿Cuánto les da? ¿Se recuerdan que tienen la fórmula de cambio de coordenadas en la calculadora? Ojo porque van a necesitarlo esto en los parciales y en los finales. Para resolver los ejercicios también. ¿Cuánto da eso? Hola. Ah, ¿cuánto da? Bueno, pero dígame el resultado. Puede ser 7,19. ¿Cómo? 7,19. No, a mí me dio otra cosa. A ver, chequeen, chicos. a mí me dio 0,2969. Radianes, pero pásenlo a grados. Vamos a darlo en grados. Vamos a trabajar con grados. A ver cuánto les da. 0 grados, 17 minutos y casi 50 segundos. No. No, está mal. A 0. El arco tangente en grados, ¿no? De 3,06 dividido 10. O sea, el arco tangente es 0,306. ¿Cuánto te da? Claro, correcto. Y la fase es de 17 grados. No sé por qué tardaron tanto. Con las calculadoras es inmediato, ¿eh? 17,01. Bueno, digamos 17 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces podemos calcular el valor eficaz de la corriente.
¿cómo sacamos el fasor corriente? Y a la tensión la dividimos por la impedancia, ¿de acuerdo? La impedancia, recuerden, al dividir complejos, conviene ponerla en la forma polar, es decir, esta forma que sacamos recién. 10,46 con un ángulo de ¿cuánto? 17 grados. ¿Está bien? Y la tensión que tenemos, estamos hablando de valores eficaz, la escribimos también en forma polar. Valor eficaz 220 y la fase era 0 grados, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto me da eso? $220 dividido 10,46, ¿cuánto da? Bueno, 21,03, aproximemos a 2 decimales. ¿Y la fase? Restamos los ángulos, 0 menos 17, ¿cuánto me da? Menos 17. ¿Está bien, sí o no? Bueno, otra de las cosas que puedo hacer es, o que me pueden pedir, es el valor instantáneo de la corriente. ¿Cómo hago para sacar el valor instantáneo? Recuerden ustedes que el valor instantáneo era I máximo por el seno de omega t más phi 0. Los 21,03, ¿qué es? El valor eficaz, ¿sí o no? Entonces, para sacar el valor máximo, ¿qué hago? El valor eficaz lo multiplico por raíz de 2, ¿sí o no? ¿Y cuánto me da? 21,03 por raíz de 2, ¿cuánto es? $29,74. Perfecto. 29,74 amperes. Entonces ya puedo escribir directamente que el valor instantáneo es valor máximo 29,74 por el seno de omega por t. Pero omega es la misma, no cambia. 2πf, 2pi por 50 da 100, ¿verdad? ¿Sí o no? 100t. 100 pi t. Más la fase inicial, pero la fase inicial era 17 grados. Así que ese sería el valor instantáneo de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, chicos, porque el Minister, por ejemplo, y los apuntes de la cátedra lo hacen así. Pero tengan cuidado que si en algún momento me piden el valor, por ejemplo, a los 10 milisegundos, esto que está acá va a estar en radianes. Va a ser
10 pi por t radianes y le van a estar restando grados. Entonces, cuando tengan que sacar el ángulo, le va a dar mal. Estos grados lo van a tener que pasar a radianes o estos radianes a grados y trabajar en un modo que no puede restar grado con radianes o radianes con grados. ¿Estamos de acuerdo? Una pavada matemática, pero los alumnos se equivocan bastante en eso. ¿Fui claro? Sí. Yo lo dejo así porque si les digo, se ve mejor en grados que en radianes, pues si les digo que 17 grados son 4 radianes, un poco menos, 3,5 si nos pusieran en radianes. Pero bueno, lo dejo en grados, pero cuando quiero calcular realmente el valor instantáneo para un t determinado, voy a tener que hacer la cuenta. Y no, si por ejemplo t igual a un segundo, esos 100 pi no los puedo restar con los 17 grados porque los 100 pi están en radianes. Entonces paso los 100 pi a grados y calculo el seno de lo que me da eso en grados menos 17, o paso directamente los 17 grados a radianes y ahí sí trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que para pasar de valores fasoriales a instantáneos es muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Va, es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí o no? Bueno, vamos a calcular cuánto vale ahora. ¿Qué más podemos calcular? ¿Cuánto vale las tensiones en la bobina, en la resistencia y en la capacidad? Recordemos acá que la XL era 9,42. Y la XC 6,36. No la pongo negativa, lo que es negativo el fasor cuando lo pongo hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, el fasor, tensión en la resistencia, ¿cuánto vale? UR. Y es el fasor I por el fasor R. Como multiplico, los pongo en forma polar. 21,03 con un ángulo de menos 17 grados y la resistencia 10 con un ángulo de 0 grados, porque estamos en el eje real, ¿verdad, chicos? Acá lo tenemos, ¿sí o no? ¿Eso cuánto me da? 210,03 con un ángulo de ¿cuánto? De menos 17 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Claro. Ahí está. ¿Ok? UL, ¿cuánto es? Bueno, si ponemos el UL como fasor, ponemos JXL por I. O sea que sería, bueno, realmente acá ya lo trabajamos en nivel fasorial, lo indicamos así. Entonces, el XL, ¿cuánto es? O el I, lo mismo, es conmutativo el producto. Y es 21,03 menos 17 grados. Y esto es 9,42 con un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados, ¿sí o no? ¿Cuánto da esa cuenta?
Multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. $21.07 por 9.42 me dio 198,10. Me dio lo mismo, profe. ¿Por qué 199? A ver, hacelo de nuevo. ¿Sí? Y el ángulo es 90 menos 17. ¿Cuánto es eso? 73, ¿verdad? Sí. ¿Y la UC cómo será? I por XC. O sea que me queda 21.03 es un desastre escribir con esto porque vieron, tengo que andar adivinando el punto donde toco. Con menos 17 por 6,36 con menos 90, ¿verdad? En la reactancia inductiva, capacitiva, tiene una fase de menos 90 grados. ¿Cuánto da esa cuenta? No, 90 más, 133, 21.07 por 6,36. Claro, 133,75, correcto. Y la fase, ¿cuánto es? Correcto. Entonces, si hacemos el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que hacer un fasor horizontal de ¿cuánto? La tensión en la resistencia. No, horizontal no. La tensión en la resistencia, que ¿qué fase tiene? Menos, menos 17, claro. UR, 210,3. ¿Y este ángulo cuánto vale? Menos 17. La UL adelanta, perdón, la corriente también podemos ponerla. ¿Cuánto valía la corriente? ¿Cuánto daba la corriente, chicos? $21.03 con la fase menos 17. Recuerden que la corriente siempre está en fase con la tensión en la resistencia, ¿sí o no? Sí. La tensión en la inductancia, ¿dónde estaba? Adelantando 90 grados. Acá.
respecto de la corriente. O sea que este ángulo resultaba ser de ¿cuánto? 73 grados. ¿Y este valor cuánto? 198. Bueno, hay que tratar de hacerlo a escala, y eso no está a escala, pero bueno. Como varié la cuadrícula, es muy difícil acá trabajar a escala. ¿Está bien, sí o no? Y la tensión en el capacitor atrasando 90 grados respecto de esto, de la corriente. O sea que la tenemos acá en menos 107 grados. Obviamente a 180 grados de la tensión en la inductancia. 133. Esta basura que es una porquería. 133,75 y el ángulo este me da, ¿cuál es? 107. Observen ustedes que menos 107, o sea, en valor absoluto sumado los 73, me da los 180 de oposición de fase entre la UL y la UC. ¿Estamos de acuerdo? Y si sumamos las tres, ¿cuánto me tiene que dar esto? La tensión de línea, la tensión aplicada al circuito. ¿Sí o no? Bueno, pero esto es un diagrama fasorial, o sea que todo esto está girando acá con una frecuencia de ¿cuánto? De 50 vueltas por segundo. 50 Hz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, podemos fotografiar, digamos, otro instante, cuando la corriente esté horizontal. O sea, si yo pasan unos milisegundos de eso, voy a tener que ese diagrama lo voy a poder poner. O sea que acá voy a tener los 210. Acá voy a tener los 2103 de la corriente. Los 210 volts. Voy a tener los 198 volts de UL, y voy a tener los 133 con 75 de UC. ¿Sí o no? Sí. Y acá voy a tener a 17 grados los 220 volts. ¿Y para qué hice eso? Estos son los 17 grados. Para que ustedes vean
que si yo multiplico este diagrama, que es el diagrama de impedancias, por la corriente, por el módulo de la corriente, que era 2103, si ustedes multiplican 10 por 2103, tienen 210. Si ustedes multiplican 9,42 por 2103, tienen 198,10. Y si multiplican 636 por 2103, tienen... O sea que este diagrama y este, de alguna manera, los módulos son proporcionales. Y la constante de... ¡No se callan la boca! O lo llamo Copetti. ¿Ok? Que se asustó ayer y no pateó el penal. Bueno, menos mal. Y la constante es la corriente. O sea que son dos diagramas proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que les decía acá? Bueno. ¿Dónde estaba? Oh. Tal vez acá. Bueno. ¿Qué es lo que les decía acá? Que si ustedes al diagrama de impedancias lo multiplicaban por la corriente, realmente tenía el diagrama de tensiones y corrientes. ¿Ok, chicos? ¿Sí o no? Sí. Lo único que faltaría verificar que realmente... que realmente la suma de estas tres tensiones me da 220 voltios. Si yo hago la suma fasorial de la tensión en la resistencia más la tensión en la inductancia más la tensión en el capacitor, me tiene que dar 220. O sea, no sé si en matemática usan la misma nomenclatura, porque normalmente estos son vectores. A los fasores se le puede poner esto con un punto, en lugar de vector un punto, pero también para un punto implica la derivada primera, así que prefiero dejarlo así, ¿sí o no? Si hago la suma de 3 con menos 17 más 198 73 más 133 con 75 con menos 107, esto me tiene que dar, no me va a dar exacto por la propagación de errores, 220 con 0. Para sumar pasamos a binómica, o sea, esto que está en polar lo pasamos a rectangular. ¿Cuánto da entonces, chicos? Me dan los valores, el primero, la tensión en la resistencia. No, no es 202,3, perdón, no es 210,3. No le saqué 3. Esto es 210,3.
¿Cuánto te dio? No sé cómo hacer esto. Uy. Y lo haces con la calculadora, pasando de polar a rectangular y si no, haciendo la parte real, el módulo por el coseno de menos 17 y la parte imaginaria, el módulo por el seno de menos 17. Si multiplicas 210,3 por el coseno de menos... Te recomiendo que lo hagas con la calculadora porque va a ahorrar con la conversión de coordenadas de la calculadora, ¿no? Sí. No lo explico porque depende del modelo de cada calculadora. Bueno, a ver, van convirtiendo eso y me dicen. Pues mira, me pudrieron, no van a comer. Pero, a ver acá, ¿qué es lo que pasa? Vámonos. Se cae la boca, Baja. No. Basta, Basta, Las hago hinchas de Racing, si siguen jodiendo. Qué... Bueno, ¿cuánto dio eso, chicos? No, la parte real me dio 201,11. Menos J. 61,48. A ver, si multiplicas 210 con la conversión de coordenadas de la calculadora, no la debes saber usar, no la deben tener, porque ninguno me dio los valores. ¿Qué modelo de...? Bueno, no, fíjense en el manual, chicos, cualquier cosa me dicen, pero... si ustedes multiplican 210,3 por el coseno de menos 17, ¿cuánto les da? 210,3 por el coseno de menos 17. En grados, no en radianes, ¿no? Porque ahí estamos poniendo grados. Correcto. Y si multiplican 210,3 por el seno de menos 17, ¿cuánto les da? Correcto. Ahora lo mismo el otro componente que tenemos acá. 198, hagan lo mismo y díganme cuánto da eso. ¿Ok? 57,88, la parte no imaginaria. A ver, ya vamos. 198, esperen que yo... con 73 y la fase es 73. No, 198,1 era, perdón. 198,1 y la fase 73. ¿Cuánto te dio la parte real? 57,91 o 92. Perfecto. 57,92. Y la parte imaginaria... 189,44. Perfecto. 189,44. Y ahora vamos al último valor, que es 133,75.
La Con el parte real ángulo me dio menos 39,1. menos 107. La parte real te dio Menos 39,1. entonces, correcto. Espera, acá viene menos 39,1 y la parte imaginaria J menos 127,91. a ver, la pifié con el pego. 109,75. Perfecto, 127, 91. bien. Menos 127,91 J. O sea, está bien, porque para este fasor, si ustedes lo proyectan, la parte real les da negativa, la parte imaginaria también. ¿eh? El primero, el de la EUL, tiene las dos componentes positivas y el de la R tiene positiva y negativa la otra. Bueno, aparentemente está bien. ¿Cuánto da esa suma? Sumamos todo eso. Recuerden que al sumar los complejos hay que sumar la parte real con la real. Los términos de parte real son estos. 219,21, la parte real. 219,21. Y la parte imaginaria, 123,01. no puede ser, tiene que dar 0. Ah, no, está bien. 219,21 me dijiste. ¿Y la parte imaginaria cuánto? 123,01. Negativo, ¿no? No. No, claro. Puede ser que leí mal yo. Tomé el 61 como positivo. Claro, es negativo. Esto da 0,05. O sea que la parte... Esto se debe a errores, ¿no? Porque esto debería dar en realidad ¿cuánto? 220. Y esto debería dar 0. Pues corresponde a este fasor, ¿ven? Que tiene módulo 220, la suma, y está horizontal, fase 0. ¿Comprendieron, chicos? Y bueno, y ahora lo último que me pueden pedir es, y con eso terminamos, las potencias activas, reactivas y aparentes. La potencia activa, ¿cómo la calculan? Como la tensión en la resistencia por la corriente que circula. La tensión en la resistencia, ¿cuánto era? 210,3 por la corriente, que era 2103. ¿Cuánto da eso? 4.422,61. 4.422,61 watts. También la podían calcular como la tensión al circuito por la corriente por el coseno de phi.
Esto serían los 220 volt por la corriente, que es 21,03 era, ¿no? 21,03 por el coseno de menos 17 grados. ¿Cuánto da eso? Lo mismo. Tiene que darle, o aproximadamente lo mismo, salvo el error. 220 por 21,03 por el coseno de menos 17. ¿Cuánto les da? Bueno, tiene que dar lo mismo. Hay un error, digamos, ¿ok? La potencia reactiva Q, bueno, pueden sacar las dos, la QL y la QC. Que después se van a restar, ¿no? La QL la sacan como UL por la I, o sea, 198,10 por la corriente, que es 21,03. ¿Cuánto da eso? ¿128? ¿4.000 me dijiste? Volt-ampere reactivos. Y la QC la pueden sacar como la UC por I. O sea, la UC eran 133,75 por 21,03. ¿Cuánto da eso? $2.812,76 bar. Pueden sacar la Q como la diferencia de las dos, la inductiva menos la capacitiva. ¿Cuánto les da? $4.166. Muy bien. 1.300,2. Bueno, ahí tenemos la P y la Q. Podemos sacar la potencia aparente como U por I. O sea, la tensión aplicada al circuito, 220 volts multiplicado por 21,03. ¿Cuánto da? $4.626,6. 4.626,6 volt ampere. Después, si quieren, podemos verificar, porque acá pueden verificar todo eso, que S, la potencia aparente, es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. O sea que si ustedes sacan la raíz cuadrada de 4.422,6 al cuadrado más los 1.353,2 les tendría que dar esto que está acá, los 4.626,6 volt ampere.
Háganlo, a ver, 4.422 aproximadamente les va a dar por la propagación de errores, ¿no? Si ustedes hacen 4.422,6 al cuadrado más 1.353,2 al cuadrado, y a eso le sacan la raíz cuadrada, ¿eh? Claro, exacto, estamos muy cerca, ¿ok? Bueno, lo último que les podríamos pedir acá sería la frecuencia de resonancia de este circuito. Ya más no se le puede pedir, le pedimos todo, chicos. ¿Cuál sería la frecuencia de resonancia? Y recuerden que la frecuencia de resonancia la calculábamos como 1 sobre 2pi raíz de L por C. Así que esto nos va a dar, si hacemos, a ver, seguí. 1 sobre 2pi por la raíz de L, que es 30 por 10 a la menos 3. Por C, que es 500 por 10 a la menos 6. Ahí les da el resultado en 1 sobre segundos, o sea, en hertz. 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de 30 por 10 a la menos 3 por 500 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto da eso? $41,09. 41,09 hertz. ¿Está bien? Bueno, uno puede darse cuenta, al menos tener una idea. La frecuencia de trabajo eran 50 hertz, ¿sí o no? Sí. Y la frecuencia de resonancia me da más chica que la frecuencia de trabajo, 41,09. ¿Estará bien? A ver, y bueno, claro, porque nosotros vimos que a la frecuencia de 50 Hz el circuito era inductivo, porque la tensión, acá estaba, mira, adelantaba a la corriente, ¿no? Ahora, acá estamos. Habíamos visto que la tensión, girando esto en sentido antihorario, adelantaba a la corriente, o sea, la corriente atrasaba 90 grados respecto
la corriente atrasaba 17 grados respecto de la tensión. O acá, girando unos instantes después, lo veíamos más claro. Si la corriente estaba en 0, la tensión adelanta. Y si la tensión adelanta, el circuito es inductivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. El circuito era inductivo. Entonces, habíamos visto, estaríamos por acá. Los 50 Hz, en este caso, harían que el circuito fuera inductivo. Por lo tanto, al ser inductivo el circuito, la frecuencia de resonancia nos da más baja. Bueno, acá llevamos frecuencia, ¿no? Nos da 41, ¿cuánto dijeron ustedes? 0,09. Claro, aproximadamente 41,1, 41,09 Hz. Al ser menor la frecuencia de resonancia, está bien, pues si el circuito es inductivo, para meterlo en resonancia tengo que bajar la frecuencia. Lo mismo si el circuito nos hubiera dado capacitivo a 50 Hz, la frecuencia de resonancia va a ser más alta. Claro, a 50 Hz la reactancia inductiva era mayor que la capacitiva. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que bajar la frecuencia para aumentar la reactancia capacitiva y disminuir la inductiva. Pues recuerden que la inductiva era proporcional a la frecuencia y la capacitiva es inversamente proporcional. Entonces, si bajo la frecuencia, bajo la reactancia inductiva y subo la capacitiva, hasta que en resonancia quedan las dos del mismo valor. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, en este ejemplo que vimos, traté de darles todo. Los problemas que figuran en la guía están resueltos. En un caso por mí, tienen toda la resolución, del, digamos, del trabajo práctico, y en el otro caso los problemas de la guía complementaria, es decir, del apunte del ingeniero Trovato y el ingeniero Echeverry, están resueltos por el ingeniero Insúa. Aparte tienen un montón más de problemas resueltos del Minister que pueden practicar. Ya les dije los de diagramas de admitancia y circuitos paralelos, no. Bueno, y creo que con eso no van a tener dificultades con este tema. La clase que viene tenemos laboratorio y el 7 de noviembre tendríamos la última clase que sería de repaso, de problemas, de lo que ustedes quieran ver. Así que vayan mirando los problemas de los finales, miren los problemas que no les salieron, tratemos, díganme, pues sería la última clase. Ya el 14 tendríamos el parcial, ¿de acuerdo? Igualmente en esa última semana, si quieren en horario nocturno, el viernes o el jueves en algún momento, podemos hacer alguna clase de consulta. También virtual, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces les agradezco mucho la atención que me dispensaron en todo el curso y espero que les haya servido, que puedan aprobar la materia fácilmente. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda más, chicos? ¿Alguna consulta que hacerme? Bueno, gracias. Los veo en 15 días. Chao. Nos vemos, profe.